Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejan. En esta ocasión vamos a tejer un gorro para diferentes tallas con pompón. Lo vamos a tejer de una manera muy diferente, en un punto bastante elastizado y esponjoso, y muy sencillo y rápido de realizar. Yo voy a tejer para el modelo de adulto, aquí tengo el maniquí, y voy a utilizar 80 gramos de lana, que tiene 3 milímetros de grosor, ¿sí? 3 milímetros, y voy a utilizar un ganchillo también de 3.5 milímetros. Gracias, Liliana Orgea, me encanta este ganchillo. También vamos a utilizar una cinta para medir, aguja de coser lana y tijera. Y paso a contarles lo siguiente, aunque yo les voy a dejar una plantilla con los datos. Siempre ustedes van a encontrar en la descripción del video datos sobre la prenda del tutorial que están viendo. Si hay algo que se les pasó por alto, no tengan preocupación alguna. Siempre hay datos allí y a veces puede haber un molde hecho por mí. Entonces, lo que yo voy a explicarles ahora también lo van a ver en la cajita de descripción. Ahí pinchan un enlace y lo pueden descargar y verlo en su dispositivo móvil, ya sea en su tablet, lo pueden imprimir. Si no tienen impresora, lo colocan en un pendrive, lo llevan a un ciber, se lo imprimen y se lo encarpetan para tener para más adelante una referencia para tejer gorros, y más si tejen desde casa como salida laboral o si son vendedoras y vendedores artesanos, ¿sí? Esos datos son importantes y lo que les muestro yo es todo real porque yo paso por el método de tejer y probar. No me guío por lo que dice la internet porque es todo mentiroso, lo lamento, pero es así. Yo me he llevado varias rabietas de haber tejido muy grande y muy al final y darme cuenta de que no cabe. Entonces son mentirosos los datos. Para este gorro lo que necesitamos es medir la circunferencia de la cabeza de la niña, niño, señora, señorita, caballero, jovencito, porque el gorro es unisex. Medimos la circunferencia de la cabeza y la anotamos en un cuadernito. Lo siguiente que vamos a hacer es medir la altura del gorro. Vamos al centro de la cabeza y medimos hasta la oreja. Aquí me da 21 centímetros. Y le agregamos 5 centímetros más porque el gorro va a doblar. O sea, va a tener una pretina importante. También lo pueden hacer más largo. Si no quieren hacerlo con 5 centímetros, le ponen 8 y queda bien generosa la pretina del gorro, como lo vieron en el comienzo del video. Yo tejí para bebé, para una niña de 1 año, y ahora voy a tejer con ustedes el modelo de adulto. Ahora les voy a mostrar la plantilla, la cual verán también en la descripción del video. La primer plantilla tiene como referencia cómo medir la cabeza. Yo se los hice con el maniquí y acá se los dejo como una ayuda a memoria para que ustedes los descarguen y lo agenden. El segundo se trata de una niña de 1 año en la cual utilicé 50 gramos de lana y aguja 3,5 para un ancho de 37 por 15 de alto, 32 cadenas de inicio, 40 vueltas. Para el bebé, 30 gramos de lana, aguja 2,5, 15 centímetros de alto por 36 de ancho. La parte más grande es la que envuelve la cabeza. Esa es la parte más grande. 30 cadenas para iniciar, 47 vueltas. Está hecho con una lana bien finita. Y para adulto vamos a utilizar ahora 80 gramos de lana, aguja 3,5 para una medida de 52 de circunferencia por 29 centímetros de alto, porque ya tiene también la pretina. Y vamos a iniciar con 46 cadenas y vamos a tejer 56 vueltas.
y comenzamos. Coloco mi lana en mi dedo, coloco el ganchillo, lo retuerzo hacia mí, giro completamente y paso la lazadita por la argollita. Aprieto y ya tengo mi primera cadena de seguro para trabar el hilo. Y ahora vamos a tejer 46 cadenas porque yo voy a ser de adulto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo las 46 cadenas. Cargamos el ganchillo con lazada y nos regresamos 2 puntos. 1, 2 y en el tercer punto ahí comenzamos a hacer medias varetas. Y así vamos a ir hasta el final haciendo las medias varetas. Pasamos la lazada y lo pasamos de una vez. Cargamos, clavamos y lo pasamos todo de una vez. Cargamos, pinchamos ahí en la cadena y lo pasamos. Cargamos y lo pasamos. Cargamos y ahí vamos. Así vamos a ir tejiendo toda la tira de inicio, que es la altura del gorro. ¿Ven? Así sería la medida o la altura para comenzar nuestro gorro. Ahora vamos con la segunda vuelta. Después de esta todas se repiten hasta la medida final. Hacemos 2 cadenas para subir y vamos a trabajar en la cadena de atrás en el siguiente punto. Aquí, en vez de trabajar acá, vamos a trabajar acá, en la cadena de atrás y siempre con medias varetas. Colocamos un poquito así torcidito para verlo bien y en ese eslabón que está atrás, ahí. ¿Ven? Ahí. Ahí. Este punto lo enseñé muchas veces con punto alto, con punto bajo y ahora con media vareta. Ahí. Siempre en la cadena de atrás. Ahí. Yo me acerco a la cadena que sigue y la abro. Y después que la abro, clavo y paso. La abro y paso. La abro. Y cuenten, por favor, siempre cuenten que les quede bien prolijo, en el sentido que no tenga ni más ni menos. Así. Cuando llegamos al final, venimos contando y tenemos que tener todos los puntos que pusimos. Y siempre al contar se nos escapa este último punto. Parece que ya lo hicimos, pero no. Y está aquí atrás. Ahí. Y lo levantamos. A veces cuesta un poquito, pero con paciencia lo hacemos. Giramos y levantamos nuevamente 2 cadenas y seguimos trabajando en la cadena de atrás. Y se van formando esas líneas con cierto volumen, bien bonitas, además de quedar elastizado nuestro trabajo. Ahí.
Nunca así. Abrimos la argollita. Tenemos dos caras, una acá y otra acá. Vieron que yo las muevo. En la de atrás. En la de atrás. Y es muy rápido de hacer. ¿Vieron cómo va quedando la línea? Queda muy bonita. Y llegamos al final de la vuelta y tenemos que agarrarlo porque él está escondido. Y ahí levantamos el punto y lo pasamos. Giramos y nuevamente 2 cadenas para iniciar como altura. Y en la cadena que sigue, nuevamente realizamos las medias varetas. Ahí. Para que le hagan a los esposos, a los hijos, a los jóvenes, a las chicas, todos abrigados con los colores que ellos usan. Pueden ponerle pompones de piel sintética. Yo acá donde vivo no consigo, pero sé que hay. Yo estoy muy lejos de la ciudad, pero quedan muy bonitos, así que aprovechen. Y también queda muy lindo poner el pompón de un color a contratono, siguiendo la línea del color, la gama, pero a contratono. Por ejemplo, esto es un uva y yo usaría un violeta más apagado. Entonces queda fabuloso. Y así vamos a ir vuelta tras vuelta realizando este punto hasta tener la circunferencia total de la cabeza de quien van a tejer. Bueno, aquí volví. Ya tengo la medida que necesito. Miren qué bonito que queda. Esto va bárbaro. Entonces, a medida que van tejiendo y que sacaron medida y todo, después lo prueban. Y ya podemos cerrar nuestro gorro, ¿ven? Ahí podemos cerrar nuestro gorrito, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que hacemos es doblar a la mitad nuestro rectángulo, colocamos el ganchillo y vamos a ir al otro extremo a buscar la cadenita ahí para empezar a unir. Ahí. Lo paso y hago una cadena para asegurar. Sujeto bien y ahora voy punto tras punto a hacer un punto deslizado, así. Voy ahí y me lo traigo. Voy al siguiente y me lo traigo y voy cosiendo. Así. Bien fácil. Vamos ahí. Y lo pasamos. Vamos nuevamente. Apretamos un poquito. Así hasta llegar al final. Hacemos una cadena para asegurar y estiramos bastante larguito para coser. Y ahí ya tenemos esta piolita de inicio, después yo la escondo y así nos quedó la costura. Y no se nota nada. Nada. Queda bien lindo, bien lindo.
Ahora lo que vamos a hacer es tomar la aguja. Ya esto no lo precisamos de momento. Tomamos la aguja y la enhebramos. Y vamos a hacer un hilván que damos acá. Entonces nos metemos por adentro de los agujeritos que vemos libres, así. ¿Ven? Y acá hay otro libre. Es un hilván porque vamos a ajustar una vez que pasemos. Es como si pusiéramos un elástico. Algunos le llaman vainilla. Yo le llamo hilván. Porque después vamos a fruncir. ¿Ven? Ahí tenemos los huequitos grandes. Ahí. Así vamos a ir por todo el contorno del gorro hasta llegar al inicio. Yo ya lo pasé y ahora vamos frunciéndolo. Y se va a ir cerrando. Lo vamos acomodando. Lo acomodamos bien. Y ahora venimos donde iniciamos y pasamos ahí una puntada. Y seguimos apretando. ¿Ven? Y ahora empezamos a cerrarlo. Vamos y venimos de un lado al otro, sin miedo. Estamos cerrando el gorrito, siempre con el mismo color que tejimos. Bien apretadito. Tantas veces como sea necesario para cerrarlo bien. Cada tanto lo volvemos a pasar por encima de la lazada, así, para trabar y ajustar. Y así vamos a ir de un lado a otro, cosiendo. Bueno, así nos queda, bien generoso y bien amplio. Si tienen mucho cabello, todo queda bárbaro. Ahora el pompón. El pompón ya se los enseñé, lo tienen en mi canal, igual en la cajita de descripción. Yo les voy a dejar el enlace del video para que no tengan que estar dando vuelta. Ahora solamente es pasar el pompón. Entonces nos venimos por acá, sujetamos un poquito y yo me voy a ayudar con el ganchillo. Se me zafó. Y ahí lo pasé. Y ahora voy con el otro. Yo le dejo estos dos lacitos porque así es como lo prendo. Ahora voy de nuevo al mismo sitio y busco la piolita. Y ahora me vengo por el revés
y empiezo a atar. Lo ato bien fuerte varias veces y después con la aguja lanera escondo los pedacitos que quedan. Bueno, miren qué bonito que queda, la verdad que gusta mucho. Miren qué lindo. En un rato lo hacen. Usen todos los colores que ustedes crean convenientes, los colores de moda, los que marcan su vida. Acá tiene hasta para dar 2 veces si quieren. Bien abrigado para cuando salen de la facultad, de la universidad, del trabajo, siempre estar en la calle, pero siempre abrigados y siempre bien arreglados, tanto hombres como mujeres. Espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden de compartir en sus redes sociales, de compartir y invitar a sus amigas, amigos a participar del canal, de estos microencuentros de cada semana, que siempre les estoy trayendo lindas novedades, fáciles y muy económicas para poder salir con una buena economía desde el hogar. Y donde sea que tú te encuentres, como siempre digo, desde lo más profundo de mi corazón, que Dios Todopoderoso del universo los bendiga y los encuentre siempre saludables, con paz y bien. Y permítanse soñar, porque de tanto hacerlo, los sueños se hacen realidad. Hasta pronto.